días, nosotros somos los estudiantes del grado 12 que vamos a dar la apertura al centro literario. Estoy con mis compañeros María Zapata, que es la secretaria, Jerónimo Jiménez, que es el presidente, y mi persona, Alexander Lozano, que soy el moderador. Buenos días, soy el presidente y vengo a dar una corta introducción de lo que fue la época medieval, la cual esta se remonta hasta el siglo V y terminando hasta el siglo XV. En esta se dieron diferentes batallas muy importantes y la redacción de libros, entre los cuales entran épicas heroicas y relatos de amor cortesanos. Buenos días, mi nombre es María Zapata y yo les voy a hablar más a profundidad sobre la materia, explicándole cada una de las diapositivas y los temas en general. Contexto histórico. La literatura medieval se destaca mucho por el sistema feudal y por el cristianismo que había en la época. Entonces, esto quiere decir que las iglesias y el clero, que le decimos así, era quien tenía más poder sobre todo, sobre la nobleza, sobre los siervos. Y el sistema feudal, de lo que hablamos ahí de los señores feudales, que ahí entra la nobleza, quienes mandaban sobre los siervos, quienes se suponen que tenían poder, por decirlo así, ganaban parte y parte para abolir con el sistema de la esclavitud. Se creó el sistema feudal, pero en realidad los siervos seguían sufriendo, no era nada justo y ellos le prometían tener protección a los siervos, los nobles, a cambio de que ellos les cuidaran sus tierras. Por así decirlo, la agricultura era un campo muy importante en ese tiempo. Una de las características. 1, 2, 3. Qué imbécil. Las características de la Edad Media se caracteriza bastante porque las personas eran analfabetas. Esto quiere decir no sabían escribir ni leer. Por lo tanto, era más que todo tradición oral. Ellos hacían cantares de fiesta que hablaban de historias, de, por así decirlo, personajes heroicos cuando iban a recuperar sus tierras y todo eso, como batallaban con monstruos, por así decirlo. Y como gracias a estos cantares de fiesta, que era como una canción, por decirlo así, rimaban bastante, la gente los iba contando. También que no hay un género dominante en la literatura medieval, o sea, es muy variado, y que la mayoría de sus autores eran anónimos porque realmente a ellos no les interesaba mucho como que tener su nombre ahí, que fuera algo importante, simplemente lo hacían como para contar las cosas, ya como un chisme, por así decirlo. Los principales géneros literarios. Podemos ver que en casi todos los géneros, bueno, en todos en general, está la tradición oral. En la lírica, que hablan pues de como medieval, en la épica, que por así decirlo, una muy importante es de Homero, y el romance, que habla pues más del amor y todo eso, y los sirvientes, pues es un subgénero que se caracteriza por una crítica moral y todo eso. Más que todo eso era como para la iglesia o cosas así, porque pues la iglesia era muy criticada, por así decirlo, había parte porque no era muy justo que solo ellos tuvieran el conocimiento para manipular al resto. La época medieval, a pesar de que fue una época donde el conocimiento fue muy privado, también debemos sacar sus lados buenos, ya que no tenemos que generalizar en todo. Los avances que nos dieron hasta ahora también pueden ser los escritos que habían de parte de los monjes en los monasterios que pudimos obtener ahora. También que las universidades que se crearon nos aportaron mucho hasta ahora. Aunque realmente, si lo vemos con unos ojos más cercanos a la realidad, fue un periodo donde muchas personas sufrieron y donde el conocimiento estuvo bastante pausado, por así decirlo, y no se le permitía a las personas tener curiosidad, cuestionarse, y gracias a esto llegamos al Renacimiento, por así decirlo. Y fue una época muy dura para los siervos, más que todo, que vivían en pobreza y todo eso, a pesar de tener a sus nobles, a su señor feudal, que supuestamente los protegía.
que el conocimiento es algo muy importante y que es una rama que debemos tenerle más importancia hoy en día, ya que como somos jóvenes somos algo ignorantes, algo que es muy valioso hoy en día. Bueno, vamos a seguir con las opiniones de nuestro salón. Primero van a empezar nuestras 5 compañeras, las cuales son Isabel, Sofía, Mariana, Aurora y Sara. Literatura medieval es el conjunto de textos escritos durante la Edad Media que fue del siglo V al siglo XV. Este está caracterizado por su enfoque en temas religiosos, caballerescos y épicos. Surgió en un tiempo que estaba muy dominado por la influencia del cristianismo, las tradiciones orales y el surgimiento de lenguas vernáculas. Los pueblos germánicos invadieron Europa en el siglo V y los musulmanes invadieron España en el siglo VII. También sucedió la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto dinástico entre Francia e Inglaterra que comenzó en el año de 1337 y finalizó en el 1453. También sucedió la peste negra, que empezó en el 1338, que fue una epidemia que causó muchas muertes. Se podría decir que una de las afectaciones de esta falta de conocimiento que había en esa época fue lo que pasó con la peste negra. Gracias a que no teníamos tantos conocimientos sobre salud o sobre cómo ser una persona más higiénica, fue que se pudo expandir esta enfermedad, aunque pudo ser como abatida rápido. Igualmente tuvo una gran afectación en casi la mitad o más de la mitad de la población de esa época. Tanto así que literalmente no sabían cómo abatirla, así que literalmente tenían que meter a gente en lugares en cuarentena, sin salir, sin nada, porque realmente no sabían qué hacer con tantas personas muertas. Hubo tantas cosas comunes que realmente no se sabe cuánto fue en exactitud. Otra cosa que también podría decirse es que había tanta falta de higiene y tanta falta de salud gracias a este tipo de que no habían tantos conocimientos sobre nada, porque como que guardaban todos los conocimientos solamente para la gente de poder. Aparte de que ellos no tenían los suficientes conocimientos para detener esta enfermedad, también se les consideraban analfabetas, lo cual hacía que sus conocimientos ya reducidos eran prácticamente nulos, haciendo que vivieran en, como por decir, una época la cual no se sabía ni siquiera leer ni escribir. Esto se debía a que la iglesia ocultaba los conocimientos en sus ágoras, los cuales no dejaban que nadie entrara, y si entraban a leer los libros se morían por unas ciertas intoxicaciones que habían adentro de las hojas. Hablar sobre las supersticiones, y en la época antigua, pues en la época medieval, antes pensaban que estornudar era peligroso, porque creían que el alma se podía salir del cuerpo, entonces de ahí viene la frase salud. También antes se creía que los espejos podían atrapar el alma, entonces en los venerables los tapaban para que pues esto no sucediera. También les voy a dar un dato curioso sobre los gatos en la época medieval que eran asociados con la brujería y sobre todo los gatos negros. Entonces lo que hicieron fue matar a todos estos gatos, y otro dato curioso es que por matar a todos los gatos ya no había quien matara, quien se encargara de los ratones, entonces por esto es uno de los motivos por que sucedió la peste negra. Bueno, un dato curioso es que en la Edad Media la justicia medieval a menudo utilizaba pruebas físicas. Un acusado podía demostrar su inocencia luchando contra su acusador, y en las fortalezas se creía que Dios protegía a los inocentes, como en la prueba del agua, que era que si uno flotaba en una mina era culpable del crimen que se le acusara. Y otro dato curioso son los arquetipos de la sociedad medieval. En primer lugar, el caballero. Era una figura idealizada de la nobleza encargada de proteger a su señor y su fe. La dama representaba a una mujer noble, era como la idealización del romance. El clero. Desde mejores curitas hasta obispos poderosos, el clero era especial en la vida medieval. El campesino, la mayoría de la población pertenecía a esta clase que trabajaban en las tierras para los señores feudales al lado de los castillos y llevaban vida de trabajo duro y mayormente de pobreza. Y el burgués. En la Baja Edad Media, el crecimiento de las ciudades dio lugar a esta nueva clase social dedicada al comercio y a la artesanía.
La Edad Media también se caracteriza por diversos factores como descomposición del Imperio Romano. La fragmentación del poder central romano llevó al surgimiento de reinos feudos, estableciendo el sistema feudal. Influencia del cristianismo. La propagación del cristianismo y la consolidación de la Iglesia Católica como una institución poderosa tuvieron un impacto profundo en la sociedad medieval. 3. Invasiones y migraciones. Fueron pueblos germánicos, vikingos y árabes y realizaron diversas invasiones y migraciones, lo que contribuyó a la reconfiguración del mapa europeo. 4. Desarrollo de la agricultura. La mejora de técnicas agrícolas, expansión de tierras cultivables, favorecieron el crecimiento de la población y el surgimiento de centros urbanos. 5. Crisis y renacimiento. La Alta Edad Media fue seguida por la Baja Edad Media, donde ocurrieron significativos cambios culturales, económicos y políticos, culminando en el Renacimiento. Yo voy a hablar sobre 4 obras de la época. Entonces, de primero está la Divina Comedia, que es un relato épico sobre cómo el autor viajó a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. El segundo son El Testamento, que es un poema de Villon que reflexiona sobre su vida y sus experiencias, así como su visión de la muerte. Luego está El Cantar de los Cantares, que es una serie de poemas que exploran temas del amor y la espiritualidad. Y el cuarto es la historia de la vida de la Virgen, que es como una colección de obras religiosas que representan pues la vida o los relatos que puede haber tenido la Virgen María. La literatura medieval no hay un género literario dominante, ya que estaba la poesía, el drama, la fábula e incluso la novela, que fueron como varias obras que tomaron varios sectores de aquellos tiempos. También cabe recalcar que la mayoría de estas obras eran pues prohibidas por la iglesia, ya que ellas lo consideran como literatura profana, y pues el idioma en lo que siempre estaban escritas estas obras era mayormente en latín, ya que era el idioma cultural de la época. También al empezar el Renacimiento se fundaron unas bases muy importantes, las cuales era la traducción de los libros de unos idiomas no tan conocidos en esos tiempos como el árabe y lenguas modernas, las cuales empezaron a fluir después de la creación de la imprenta. Al final de la Edad Media fue la creación de la imprenta, abriendo un gran paso al renacentismo. En el renacentismo se escribió la Biblia y la pudieron expandir a más lugares, haciéndola más viral. Bueno, yo quiero hablar sobre la arquitectura y el arte. La época medieval se caracteriza por la arquitectura romántica y gótica. Eran iglesias y catedrales que recrean el impacto profundo del cristianismo. El arte medieval también incluía manuscritos iluminados y esculturas. También les vengo a decir otras características de la época medieval, que fueron algunas influencias de la Iglesia Católica, que tenían un papel central en la vida cotidiana y política, y era una constitución más poderosa incluyendo todos los aspectos de la sociedad, desde la educación hasta la moral y la ley. Vengo a hablar sobre uno de los libros más importantes de la Edad Media, que es la Odisea. La Odisea trata sobre una literatura de dioses donde Odiseo es el personaje principal. Es un héroe griego que peleó con el siglo y al final termina peleando con su hijo. La literatura medieval es un reflejo de la vida, la fe y las ideologías de esta época, sentando las bases de la literatura moderna y preservando un legado inolvidable.